Dios me los bendiga a todos, hermanos. Abrimos el día de hoy nuestras Biblias en la carta a los Romanos, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 18 al verso 21. Y dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Hasta ahí vamos a leer, hermanos. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo, hermanos? Está escribiéndole a los romanos, pero él está actuando como un fiscal que está acusando y está poniendo a la humanidad en el banquillo de los acusados para decirles que toda la humanidad es culpable delante de Dios. Si estudian la carta a los romanos van a darse cuenta que esto lo hace Pablo desde el capítulo 1, 18, aquí donde empezamos, hasta el capítulo 3, versículo 20. Constantemente el apóstol Pablo está citando a las escrituras y está demostrando que toda la humanidad es culpable delante de Dios. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo usa casi 3 capítulos de la carta para esto? Para acusar, para juzgar. Porque como ya dijimos, hermanos, el evangelio significa la buena nueva. ¿Se acuerdan? La buena nueva de salvación. Pero para poder dar la buena nueva, es necesario primero dar la mala noticia. Y la mala noticia, hermanos, es que todo el mundo completito está bajo la ira de Dios. Todos, absolutamente todos. En el versículo 16, el apóstol Pablo habló de salvación cuando dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación al judío primeramente y también al griego, dice el apóstol Pablo. Y nosotros estamos acostumbrados a escuchar que Jesús es nuestro Salvador, y recibe a Jesús como tu único y suficiente Salvador, y que Jesús nos vino a salvar. Pero nos vino a salvar ¿de qué, hermanos? De la ira de Dios. Jesús nos vino a salvar no de nuestros pecados. Jesús vino a morir por nuestros pecados, vino a pagar por nuestros pecados, pero de lo que nos vino a librar, de lo que nos vino a salvar, fue de la justa ira de Dios que está por venir sobre todo el mundo. Nosotros, hermanos, no éramos diferentes de los que están allá afuera y son merecedores de la ira. Simplemente creímos en aquel que vino a recibir la ira de Dios en nuestro lugar, que fue Jesucristo. Y por medio de la fe, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Fuimos perdonados y fuimos salvados de la ira. Ahora, fíjese lo que dice el verso 18. Porque la ira de Dios. ¿De qué está hablando Pablo ahí, hermanos? ¿Del amor de Dios? ¿De la gracia de Dios? ¿De la soberanía de Dios? Está hablando de la ira de Dios. Y casi, hermanos, no se habla en las iglesias de la ira de Dios. Y es uno de sus atributos. Él es santo, Él es justo,
Él es fiel, es verdadero, es soberano, es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, es eterno, pero dentro de sus virtudes también está su ira. Y aquí el apóstol Pablo dice, porque la ira de Dios, que es uno de sus atributos, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es esa verdad que los hombres detienen con injusticia? A ver, alguien acá atrás, lado derecho. Dice aquí que los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Acá, quien sea. El Evangelio. Acá de este otro lado. No, acá enfrente. Que todos vamos para el infierno sin Jesús. ¿Cuál es la verdad que detienen los hombres? Ellos lo saben, pero lo niegan. Que existe, hermanos, un Dios que creó todas las cosas, delante del cual vamos a dar cuentas. El hombre lo sabe, porque Dios se lo ha revelado, pero el hombre ha decidido que no quiere verlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús andaba sanando, echando fuera a los demonios y decía a la gente, ¿será este aquel hijo de David? ¿Se acuerdan? Lo estaban viendo. Dios se los estaba revelando, Dios se los estaba mostrando, pero los fariseos decidieron, aunque estaban viendo, no creer y dijeron, nosotros decimos que este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios, cometiendo el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. De la misma manera, hermanos, Dios le ha revelado a toda la humanidad que Él existe, pero la humanidad ha decidido rechazar esa verdad y detenerla con injusticia. El ser humano dice, si Dios existe, ¿dónde está? Yo no lo veo. Enséñame a Dios, ¿dónde está Dios? Y uno también a veces, ¿verdad?, ignorante, dice, ay, a Dios, ¿cómo se lo enseño? ¿Dónde se lo enseño? Y el apóstol Pablo dice que es fácil mostrarle al mundo dónde está Dios. Y la manera de mostrarle al mundo a Dios, ¿cómo es, hermanos? ¿Alguien? Con el Evangelio. ¿Cómo le mostramos al mundo que hay un creador? Por medio de la palabra, pero no creen en la palabra. Entonces, por medio de la creación. ¿Quieres enseñarle al mundo que hay un creador? Enséñale su creación. Dios le ha mostrado la creación a toda la humanidad. No hay nadie que diga, yo no sé que hay un sol, yo no sé que hay una luna, yo no sé que la tierra está flotando sobre la nada, yo no sé que los mares no se salen de su lugar, yo no sé que hay otro montón de planetas alrededor girando. Todos saben. Y todos pueden voltear hacia el cielo y ver el montón de estrellas. Y esa creación da testimonio de que existe un creador. Fíjese lo que dice el verso 20, con atención. Porque las cosas invisibles de Él, ¿quién es Él? Dios. Fíjese bien, las cosas invisibles de Dios, porque el mundo dice, ¿dónde está Dios? Yo no lo veo, enséñamelo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su divinidad, lo que demuestra que Él es Dios, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidos por las cosas hechas, de modo que, ¿qué dice? No tienen excusa.
Nadie, dice el apóstol Pablo, que repito es un fiscal en un juicio y está acusando a la humanidad. Ahí te tiene sentado a ti, ahí tiene sentado a tu abuelito, a tu tío, a tu vecino, al hermano. Si conoces a alguien ateo que dice, yo no creo en Dios, porque Dios, si hubiera Dios, yo no creo en Dios, porque ¿dónde está? Yo no creo en Dios, por lo que quieras. Te sienta en el banquillo de los acusados y te dice, tú no tienes excusa y no vas a poder llegar un día delante de Dios y decirle, yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que había un creador, yo no sabía que había un ser supremo delante del cual yo tenía que rendir cuentas, cuando todo el tiempo fue claro para ti, porque aquí dice claramente que había un creador. Había un Dios. Dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan, ¿se la saben? La gloria de Dios. Y el firmamento anuncia, ¿qué cosa? La obra de sus manos. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ve para arriba, ve las estrellas, ve los cometas, ve los planetas. El cielo te está diciendo que hay un Dios, hay un creador. Y le ponía un ejemplo por ahí que platicaba con mi hijo. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, cuando estaban por ahí de tercero o cuarto de primaria, les encargaron un sistema solar? Sí, se los encargaron con papel cascarón, con bolitas de unicel partidas a la mitad, pintadas de diferentes colores, separadas una de la otra. Le poníamos ahí diamantinas, plastilinas y cuanta cosa se nos ocurría. Imagínense ustedes que uno de esos sistemas solares lo ve la maestra en la escuela, pero ese sistema solar no traía el nombre, porque ya ven que le poníamos en una esquinita ahí el nombre, orgullosos para demostrar que era el de nosotros, y luego llegaban unos con unas bolotas y ya nos daba pena, pero todos traían el nombre. Imagínense que uno no traía el nombre y la maestra dice, ¿y este de quién es? ¿Es tuyo? No. ¿Es tuyo? No. No. ¿Es tuyo? Tuyo no. Resulta que no es de nadie. Y luego un niño le dice a la maestra, yo sé de dónde salió, maestra. ¿De dónde salió? Explotó algo aquí adentro del salón y se formó ese sistema solar, con cascarón, con bolitas de unicel, acomodado, con rayitas, separado ahí con una cadena de meteoros ahí todo. ¿La maestra se lo irá a creer? No. Es imposible, hermanos, para nuestra inteligencia creer que de la nada o por causa de una explosión pudo aparecer en el salón de clases un sistema solar con bolitas de unicel y plastilina en papel cascarón. ¿Qué tan difícil entonces es, hermanos, el que podamos creer esa mentira que nos han enseñado en la escuela del Big Bang? Y que un día algo explotó ahí arriba, dando origen al universo y a todo lo que vemos. Si no podemos creer que de una explosión salió un sistema solar así chiquito, mal hecho, ¿cómo vamos a creer que esta perfección, hermanos, se hizo de la nada? Son mentiras de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos están viendo la creación, pero han decidido rechazarla y han decidido inventar que todo fue producto de un accidente y que todo fue producto de una explosión. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, ahora pregunto, ¿cómo conocieron a Dios? Por la creación.
Por la creación. El hermano César está poniendo atención. Está acusándote Pablo y te está diciendo: Dios te ha dado testimonio de que Él ahí está. No tienes excusa para decir que tú no sabías que había un Dios. Tú sabías que había un Dios. Y habiendo conocido a Dios, porque Dios te lo reveló, mostrándote la creación, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No dijeron: Señor, gracias, mira nomás el mundo que Dios nos hizo, el sol, cómo está la distancia perfecta, cómo nos puso para que nos alumbrara durante el día, la luna para que nos alumbrara durante la noche. Mira nada más las estrellas, el aire que Dios nos dio para respirar. No, esto es obra de un accidente, fue una explosión. No le dieron gloria ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. Dice: no, hay que rechazar. Esto no lo hizo un Dios, esto no lo hizo un creador. Esto es un accidente, lo hizo una explosión, un Big Bang. Y se oye tonto, hermanos, pero es lo que enseñan en las universidades. ¿Cuál es el origen de este universo? ¿Cuál es el origen de nuestra Tierra? El Big Bang. Una gran explosión. Y luego nosotros, ¿de dónde salimos? Porque pues la Tierra explotó y todo, y dicen que era una bola de lava, pero ¿qué pasó después? Pues mira, después, en miles de millones de años, creemos que algún meteorito, alguna roca espacial que venía de afuera, traía ahí la vida, traía unas moléculas, entró aquí y al contacto con el agua empezó a germinarse ahí, se empezó a dar la evolución. ¿Qué es la evolución? Que tu tatarabuelito era un charal, era una célula en el agua. De ahí nació tu bisabuelito, que era un charalito, y de ahí nació tu abuelo, que era un chango, y de ahí vienes tú. Eso lo enseñan ¿en dónde? En las universidades. Dice el Salmo 100, verso 3, reconoced que Él es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero al ser humano le es difícil reconocer, uno, que Dios hizo todo el universo, que Dios nos formó a nosotros. ¿Por qué? Porque si Dios hizo todo y Dios nos formó a nosotros, entonces al final de nuestras vidas vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos en ellas. Y eso no le gusta al ser humano. Por eso le gusta al ser humano pensar que es un accidente de la naturaleza, el universo, y que él es descendiente de los animales. Porque se quiere comportar como un animal. ¿O qué tal los que dicen que somos el fruto de un experimento de los alienígenas? ¿Se han oído la teoría de los Anunnakis? Que eran unos extraterrestres que vinieron y nos estuvieron calando varias cabezas a ver cuál nos quedaba, de toro y de no sé qué, hasta que nos quedamos con esta. Nos pusieron a trabajar, pero como un día la raza humana se le reveló a los alienígenas, que eran los que habían hecho el experimento, entonces ellos decidieron destruirlo todo. ¿Adivinen con qué? Con un diluvio. Pero en una embarcación unos poquitos se salvaron. Lo mismo que dice la Biblia, pero sacando de la ecuación a Dios. Para ellos, para el mundo, la Biblia es una tontería.
La Biblia son un montón de historias para gente ignorante, pero ellos creen que el universo se creó con una gran explosión y que su tatarabuelo es un charal. Y para algunos otros, que somos el resultado de un experimento de los extraterrestres que nos crearon poniéndonos varias cabezas a ver cuál nos quedaba. Ellos, los que creen eso, dicen que nosotros somos ignorantes. Una vez hubo una conferencia de un creacionista. ¿Qué es un creacionista? Alguien que respalda que todo fue creado. Y a este creacionista se le presentó ahí en la conferencia un evolucionista. Una persona estudiada en una universidad, atea, que lo quería humillar. Y se le acerca cuando él termina la conferencia y le dice el evolucionista al creacionista: oiga, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿usted sabe que existen en el mundo más de 400 razas de perros? Y dice, pues sí sé que hay muchas razas, pero no sabía que eran más de 400. Y usted quiere, dice, que yo crea que todas esas razas de perros vienen de 2 perros que Noé subió al arca. Se oye ridículo, ¿verdad? Todas las razas de perros que conocemos ahorita vienen de 2 perros que se subieron al arca, y lo quiso ridiculizar. Y el creacionista dijo, yo creo que sí vienen de ahí. Pero ¿usted de dónde cree que vienen? De una célula en el mar. ¿Qué es más probable y qué es más ridículo? Pero ¿qué dice el versículo 22? Profesando ser sabios, ¿qué dice, hermanos? Se hicieron necios. Creyéndose sabios, creyéndose que sabían, y viéndonos como ignorantes, se hicieron teorías que se escuchan más ignorantes que lo que nosotros en realidad creemos. Porque creer que la creación fue creada por un creador no tiene nada de ignorante. De hecho, tiene mucha lógica. Ahora, fíjense bien. El mundo envanecido, entenebrecido, creyéndose sabio, pero siendo en realidad necio, en lugar de glorificar a Dios y darle gracias, se hicieron una religión. Porque ya hablamos de muchos ateos que dicen no existe Dios, ahí está la creación, sí existe. Pero otros muchos dicen sí existe Dios, pero no es el Dios verdadero, y se hacen una religión. ¿Qué dice el verso 23? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Para los que creían que pedirle a San Judas, o que pedirle a la Virgen, o que pedirle a Huitzilopochtli, todas esas cosas eran nuevas, no son nuevas, hermanos. Búsquenme los Hechos 16, pero no se me pierdan de ahí de Romanos 1. Los Hechos 17, verso 16. El apóstol Pablo está escribiendo la carta a los romanos. ¿Alguien sabe dónde estaba cuando la escribió? Estaba en Corinto. Y fíjense lo que él estaba viendo ahí con los griegos. Hechos 17, 16 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Tenían una imagen aquí, tenían una imagen allá, y aquí en cada colonia donde va uno está el santo de un lado, y está aquel niño de las palomitas, y San Isidro Labrador, San Judas Tadeo, acá está la Virgen, aquí está María, acá está la Guadalupana. Pues así estaba en aquellos tiempos. Y fíjense lo que les dijo Pablo en el verso 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado, dice, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Fíjese lo que dice el verso 29. Siendo pues, dice, linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. El predicar este tipo de cosas, hermanos, le trajo muchos problemas al apóstol Pablo, porque estaba predicando en contra de las imágenes, y las imágenes eran un gran control y eran un gran negocio. Fíjese ahí démele 2 capítulos para adelante, 19, Hechos 19, 23. Hechos 19, 23. Fíjense bien, vamos a ver aquí uno de los problemas que estaban porque Pablo predicaba en contra de la idolatría. ¿Sí lo tienen, hermanos? Hubo por aquel tiempo, dice, un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices. ¿Ves? Puro negocio eso de las imágenes. A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, les dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero ven y oyen que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, gloria a Dios, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, gloria a Dios, porque no lo son. Y no solamente hay peligro, dice, que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Se dan cuenta? Para ahorita los que ven ahorita que la Virgen María y dicen, no, es que yo no puedo predicar ahorita así fuerte porque el apóstol Pablo no estaba la guadalupana, ahí estaba Diana de los Efesios, y él les decía que no eran dioses los que se hacían con las manos. Fíjense, nos regresamos ahí al capítulo 17, 2 capítulos atrás, verso 30. Está hablando de las imágenes y luego dice en el verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, porque ciertamente, hermanos, yo tuve mi guadalupana, y lo digo con vergüenza, como cuando les digo que yo llegué a ir con los brujos y llegué a ir a que me hicieran barridas del bolsillo, porque era el único que me barrían. Pero Dios, hermanos, dice, ha pasado por alto los tiempos de ignorancia. Lo hacíamos, ¿por qué? Por ignorancia. Por eso ahora me da vergüenza. Ahorita ni de chiste me paro con un brujo, ni de chiste me paro a ver al niño de las palomitas, ni a Santo Tomás, ni a la Virgen de Guadalupe, ni a nada. Porque Dios ya pasó por alto los tiempos de mi ignorancia, y ahora manda, dice, ¿qué cosa? A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ese día, hermanos, cuando Dios va a juzgar al mundo, es cuando va a derramar su ira. Y de eso es lo que Jesús nos vino a salvar, y de eso se pueden salvar todos aquellos a quien nosotros les vayamos a predicar el evangelio, la buena nueva. Cristo te vino a salvar, pero te va a preguntar, ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Y por qué Dios está airado conmigo? Porque es un pecador.
porque hablas a punta de maldiciones, porque te la vives haciendo tranzas, porque vas con los ídolos, porque vas con los brujos, porque te emborrachas, porque haces un montón de cosas contrarias a las que le agradan a Dios. Muchos se van a compugir de corazón, te van a decir, ¿qué hacemos? Arrepiéntete y bautízate, olvídate de esa vida y vuélvete a Dios. Pero muchos otros se van a enojar. Tristemente, para que no se enojen con nosotros, tomamos la determinación de no decirles nada. Regrésenseme a Romanos 1 y ya vamos a terminar. Romanos 1:24. Romanos 1:24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Se refiere, hermanos, a la inmoralidad sexual que viene cuando se desprecia a Dios, y aún de los ritos de prostitución que se practicaban en pos de los ídolos. Y ahorita, ¿cómo está la gente, hermanos? Con uno, con otro, las mujeres semidesnudas andan para todos lados, emborrachándose, teniendo relaciones todos con todos. Y dice, fíjese el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. No podemos, hermanos, postrarnos delante de imágenes. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel que querían a Nabucodonosor que se inclinaran delante de su imagen? Eso no se puede. Y los católicos dicen, pero es que no es adorar, es venerar, es inclinar. No te inclines delante de las imágenes. Eso es lo que dice Éxodo 20. Cuando se inclinaron delante de Pedro, ¿se acuerdan ahí en los Hechos 10? ¿Quién fue? Cornelio. Le dijo Pedro, no te inclines delante de mí, hombre, yo también soy hombre. Ni de hombres, ni de imágenes, menos están hechas de palo, de piedra, de yeso. Ahora, ¿qué dice el verso 26? Por esto, como consecuencia de, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en la lascivia, dice, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dice la Biblia, hermanos, que las relaciones de hombres con hombres son, ¿qué cosa? Hechos, ¿qué? Vergonzosos. Lo hacen porque se encendieron en su lascivia, dice aquí. Y acabamos de subir un video que se llama El Papa Francisco nombra un arzobispo pro LGBT para un alto cargo en el Vaticano. Les recomiendo que lo vean, aquí está en el canal. Ese hombre va a tener la facultad de modificar la doctrina. Y él está diciendo que durante mucho tiempo la iglesia fue por un camino donde los homosexuales y las lesbianas no, pero gracias al Papa Francisco eso está a punto de cambiar. Dice el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Fíjese, dice el verso 28, los entregó a una mente reprobada. En el 26 dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En el 24 dice, Dios los entregó a la inmundicia. Ellos creen que están viviendo así porque son libres y están demostrando su libertad. Y no se dan cuenta que están viviendo así porque Dios los entregó y porque están bajo su ira, acumulando ira para el día de la ira, cuando derrame su ira sobre todo este mundo.
Si alguno de ellos oye el mensaje, haya hecho lo que haya hecho y se arrepiente, puede ser salvado, puede ser librado. Pero si deciden permanecer ahí, van a ser condenados. Ojalá y Dios nos ayude, hermanos, a todos nosotros, a poder ir y rescatar a más de uno. Muchos nos van a rechazar, muchos nos van a echar pleito, pero con uno que salvemos cada uno de la ira de Dios, yo pienso que vamos a podernos presentar delante de Dios y decirle: Señor, pues le prediqué un montón, pero nomás se salvó este. No le hacen los que se hayan salvado, no le hacen los que hayan aceptado, si son muchos, si son pocos. Lo importante es que nosotros seamos fieles. Pónganse de pie, hermanos, vamos a hacer una oración, no sin antes despedir el estudio. Para quienes nos están escuchando a través del internet, gracias por suscribirse al canal, por apoyarnos dejándonos un comentario, dándole me gusta y compartiendo los videos. Esperamos que este estudio haya sido de edificación para todos ustedes. Que Dios me los bendiga a todos y nos vemos primeramente Dios en el próximo estudio.